Apreciados hermanos, la palabra que hemos escuchado hoy es muy interesante. Detengámonos inicialmente en la primera lectura del libro del Génesis, que nos presenta la creación de la mujer. Y esto realmente muestra cómo desde los orígenes Dios ha querido la creación del hombre como un acto de amor. ¿Qué hemos escuchado? Dice aquello de: no es bueno que el hombre esté solo, y por eso el Señor busca una ayuda adecuada. De la costilla de Adán saca la mujer, y luego Adán la reconoce como igual: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y comienza entonces el proyecto de una familia. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego termina el fragmento de hoy, hermanos, con una expresión muy interesante de cómo, estando desnudos, no sentían vergüenza el uno del otro. Del texto, mis queridos hermanos, realmente son muchos los aspectos que podemos resaltar, pero quedémonos básicamente con tres. El primero: al momento de la creación, Dios ha querido que varón y mujer fuesen iguales, semejantes en dignidad. Por eso, la creación desde la costilla al centro del hombre, mostrando aquello de: ante Dios, el varón y la mujer son iguales en dignidad. Hay un cuento que dice que Dios no creó a la mujer de la cabeza de Adán para que la mujer no dominara al varón. No la creó de los pies para que no saliera callejera. ¿Sí? La creó de la costilla, es decir, iguales. Y Adán, mis queridos hermanos, reconoce esa igualdad. Lo segundo que podemos resaltar es el proyecto de familia, en donde el varón y la mujer se complementan, cada uno desde su diversidad. ¿Qué es lo propio del varón? La masculinidad. ¿Qué es lo propio de la mujer? Su feminidad. Cada uno desde su distinción complementa al hombre. Cada uno desde su distinción complementa al otro, de tal manera que se puede formar una familia. Y el texto lo muestra diciendo: dejará al hombre a su padre y a su madre. Es decir, sale de su casa, se une a su mujer, ¿sí? Formando un matrimonio, que podríamos llamarlo así. Y también dice, luego ese continuar la obra creadora de Dios, haciéndose una sola carne. Es el proyecto de familia querido por Dios. Y lo tercero que resaltamos, mis queridos hermanos, es una virtud tan bella, tan querida: la inocencia. Cómo estos se reconocen, se aman, se tratan con ternura, se tratan con respeto. La inocencia, ¿sí? Del otro es alguien a quien yo amo, a quien debo amar, a quien tengo que amar, y lo amo precisamente porque quiero, con mucho cariño, con mucha ternura. Hay más aspectos del texto, pero estos tres, mis queridos hermanos, son los que resaltamos en este día. Ciertamente, estas realidades, hermanos,
son influenciadas por el pecado del hombre, por nuestro pecado. ¿En qué sentido? Que aquello de ser iguales vienen tantas veces pisoteado, ya por el varón o ya por la mujer, en donde se llega a considerar el otro como un subalterno, como alguien menos inteligente, menos importante. No podemos decir que esto solamente sea un pecado de los varones, es un pecado de todos, el llegar y humillar al otro. También se presenta, mis queridos hermanos, que por el pecado el proyecto de familia también viene destruido, viene dañado. Y yo siempre llamo la atención en ese orden. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Hoy en día las cosas muchas veces se hacen al revés. Primero se hacen una sola carne. Que es lo último que tienen que hacer. Luego, no salen de la casa, sino que quieren vivir en la casa todo el tiempo. Y la otra es que muchos no quieren casarse. Entonces, dense cuenta cómo el proyecto, a causa del pecado, viene entonces dañado. Y lo otro también viene afectado, la inocencia, la mirada concupiscente, la mirada maliciosa, el deseo carnal, las bajas pasiones por el pecado entran en el otro. De tal manera, mis queridos hermanos, que el otro se quiere poseer. Y se quiere poseer como un instrumento de gozo para apagar mis pasiones, para apagar mis deseos. Se pierde la inocencia. Frente a todo esto, mis queridos hermanos, el Evangelio nos presenta la figura del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y el Señor Jesús aquí se muestra entonces como un itinerante que va de pueblo en pueblo, pero decimos que va de persona en persona, que va de corazón en corazón, mostrándose, haciéndose sentir, dejándose encontrar, así como se dejó encontrar de esta mujer. Y aparece el Señor Jesús como alguien que escucha nuestras oraciones. Así en ocasiones parezca que no las escucha, pero en verdad el Señor siempre está atento. Y el Señor Jesús, mis queridos hermanos, viene precisamente a rescatar, a salvar, a reconstruir aquel proyecto originario de Dios. Eso es lo que viene a hacer el Señor Jesús: librarnos del pecado, de las ataduras del demonio. De tal manera que ese proyecto original de Dios hoy se realice en nosotros, que podamos por Jesús reconocernos como iguales y amarnos mutuamente. Con Jesús, con la ayuda de Jesús, podamos formar familia. Y familia, sí, papá, mamá, hijos, pero también familia en nuestra parroquia. Que nuestra parroquia también sea una familia, que nuestro barrio sea una familia, donde nos amamos los unos a los otros. Y también con Jesús. Es Jesús, hermanos, el que nos devuelve la inocencia. Es Jesús el que nos devuelve la inocencia. Nos devuelve la inocencia con el sacramento del bautismo, con el sacramento de la confesión. Por eso hay que confesarse, porque con la confesión Jesús renueva la inocencia en nosotros, renueva la gracia en nosotros. Jesús nos devuelve la gracia, la inocencia con la oración, que nos ayuda realmente, mis queridos hermanos, a conservar la pureza en nosotros. Pidamos al Señor que nos dé su Espíritu Santo, para que unidos al Señor Jesús, el proyecto originario de la creación se realice en nosotros.
Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.